La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con sus protagonistas. En esta oportunidad vamos a conversar con Manuel Ego Aguirre sobre petróleo, un recurso energético que para el mundo es crucial. Ha habido muchas guerras, muchas invasiones y tantas peleas diplomáticas y continúa debido a la demanda de este combustible fósil. Acá en el Perú no tenemos mucho petróleo. eh, Hacemos esfuerzo para conseguir. Dicho sea de paso, alguna vez les conté, cuando terminé mi maestría, gané un concurso para trabajar en Petroperú, aplicar la física en la prospección de petróleo y sobre todo la interpretación de datos que se habían acumulado, pero al mismo tiempo me atrajo la energía nuclear, tenía una beca en Francia y dejé ese trabajo. Más tarde entró allí mi colega Federico Pardo, que hizo una carrera en Petroperú, físico en petróleo, ¿ah? Y Federico Pardo precisamente es amigo de Manuel, se conocen, dos egresados de la UNI que incursionaron en este campo. Sobre petróleo, entonces vamos a conversar con Manuel y cómo va en ese campo nuestro país. También se discute bastante al respecto. Pero como siempre, vamos a primero conocer la vida de Manuel desde pequeño. Gracias, Manuel, por estar con nosotros. Muchas gracias, Modesto, por la invitación. Encantado de estar aquí en esta oportunidad en tu programa. Eh, Nos hemos visto en los pasillos de la uni muchas veces y al final En la estación. en la estación y el alrededor, ¿no? Y bueno, y se dio la oportunidad de venir a conversar aquí a tu casa sobre estos temas tan Haciendo publicidad, interesantes. amigo, la estación es una especie de restaurante abierto que hay en la UNI, al borde de la Facultad de Ingeniería Civil, donde es abierto, entonces uno conversa libremente como si que fuese en un jardín y no como los restaurantes todos cerrados con eco y no se puede conversar. Nos encontramos con Manuel y convenimos en conversar sobre este tema. Y Entonces, es un cuéntanos paso obligado, pues es un paso obligado, está justo al no, medio de muchos sitios en la universidad. el, ¿cómo le llaman? La tienda del jabonero. Sí. Ahora, cuéntanos, ¿dónde naciste? ¿Qué hacían tus padres cuando tú eras chiquito? ¿En qué colegio? ¿Qué universidad? Cuéntanos tu Ok, vida, claro. brevemente. Brevemente, yo nací en un ambiente ligado al petróleo. Mi papá trabajó toda su vida, primero en la empresa petrolera fiscal y luego en Petroperú. Pasó parte de su carrera profesional en Zorritos, luego en los órganos. Luego se vienen a Lima y cuando vienen a Lima ya nazco yo. Él trabaja luego en Petroperú cuando viene la creación de Petroperú a fines de los años 60. O así, ¿no? El 69 12, más o menos, sí. Aparece Petroperú cuando viene la nacionalización de la IPC. 69, 79, sí. no sé, Sí. Es porque, el 9 de octubre, ¿no? sí, Famoso, sí. sí. Entonces empiezo ligado al petróleo sin saberlo, o sea, yo avanzo mi vida, estudio en el colegio, yo soy de la Inmaculada, el Colegio de los Jesuitas, aquí en Lima, y postulo por primera vez a la Universidad de Ingeniería, no ingreso, y entre postulaciones de la Universidad de Ingeniería fallece mi papá. Ah, La segunda vez que postulo ya alcanzo vacante, ingreso, en ese tiempo era cómputo general, y no caí en ninguna de las carreras que yo había pensado, pero caigo en ingeniería metalúrgica. Cuando llevo el curso de geología general, me gusta la carrera y entonces hago mi traslado. Y ya me quedo en el mundo geológico y decido ser geólogo petrolero. Entonces empiezo haciendo prácticas en Petroperú, luego prácticas en Petromar, donde consigo la beca de tesis y sustento mi tesis
casi, o sea, yo tengo mi grado de bachiller, a los 15 días sustenté mi tesis de ingeniero geólogo. Después de ello empiezo a trabajar al año siguiente en Petrotec peruana, que tenía el lote Z2B en la cuenca Talara. El año 97 me jala Shell para trabajar en Camisea. ¿Y por qué me jala Shell? Porque cuando entro a Petromar, justo hablando de Federico Pardo, él había trabajado en una empresa que se llama Landmark Graphics, que fue comprada por Halliburton y tenía unos softwares sobre bases de datos. Entonces le vendió a Petrotec estas estaciones de trabajo y mi primer trabajo fue justamente crear la base de datos de hidrocarburos o de subsuelo de Petrotec peruana, ¿no? Una de las primeras bases de datos en los años 90, o sea, al principio de lo que era la inteligencia artificial, ¿no? Mi estación de trabajo tenía 128 megabytes de memoria RAM y un disco duro de 3.5 gigas, y era una de las máquinas más grandes que había en el país en ese momento, ¿no? Esa máquina me lleva a que cuando el año 97 Shell, desarrollando Camisea, empieza a buscar profesionales en el Perú, justamente me pide a alguien que tenga ese perfil, que maneje estas bases de datos y que tenga conocimientos de sistemas. No tenía lo segundo, pero en Shell me entrenaron también en temas de sistemas, y fui responsable de los sistemas de subsuelo del proyecto Camisea, un proyecto que para el tiempo de Shell era un proyecto de 4.000 millones de dólares. Lamentablemente me mandaron a La Haya, estuve trabajando allá con mi familia, pero lamentablemente no siguió el proyecto y entonces Shell se fue. Hago un pase por lo que es el Ministerio de Transportes, el mantenimiento de carreteras y luego Schlumberger me jala para el banco de datos de Perú Petro, de información petrolera. Entonces entro ahí al banco de datos, y luego voy creciendo en la empresa y termino siendo responsable del segmento de sistemas de información, de los software de Schlumberger, ¿no? Ahí estoy hasta el año 2007. De ahí me voy a hacer una pasantía corta a Statsoli. Luego voy al Ministerio no, el Ministerio de Transporte ya había ido. De Statsoli voy después a BPZ. Estoy en BPZ hasta, no, pero antes de BPZ voy a CBI, a Melchorita, a la construcción de la planta. Una experiencia muy, muy bonita. Un proyecto de 1.500 millones, más de 5.500 personas trabajando. Y mi rol en ese momento fue de licencias y permisos. Gestionar todos los permisos del gobierno para un proyecto tan grande, y en algunos casos donde la legislación se iba creando junto con el proyecto, porque es tecnología única, caso muy especial. Y después me voy a BPZ. Eh, Cuando estoy en CBI empiezo a estudiar la maestría en Economía, Recursos Naturales y del Ambiente, y empiezo con la docencia. La agraria me invita a ser docente de posgrado. Y entrando a BPZ también empiezo a enseñar en la Ruiz de Montoya, y empiezo también a hacer mis pininos en la USIL. Viene la crisis de hidrocarburos del 2015 y entonces paso a la docencia. El 2017 entro ya a la uni y bueno, voy dejando las otras universidades y ya me quedo a tiempo completo, ¿no? El 2020 empiezo el doctorado en energética. Terminando el doctorado, a comienzos de este año he empezado en la docencia del doctorado de mi facultad también y estoy en el comité académico del doctorado de la Facultad de Petróleo. Así que ahora estoy a tiempo completo en pregrado, maestría y doctorado en la Universidad de Ingeniería. ¿Qué tal currículo? Si te has pasado por todos lados. Sí, sí, sí. Ahora dime, ¿ingresaste a la uni qué año? 84. 84. Ya, Tiempos difíciles. sí, Tiempos tiempo difíciles. difícil. Ahí estaba Alan García, ¿no? Justo al final de Belaúnde y comienzo Alan García. Ese es tiempo que la universidad, Entró, terminaba Belaúnde, ingresó sí, al año siguiente. sí, el año 85. Tiempo difícil esa época. Uf, era un tiempo en el que uno escuchaba balazos y bombazos todo el tiempo en la universidad pintarrajeada, tiempos muy, muy violentos. O A sea, propósito, si tú vienes de la Inmaculada, eres un pituco. ¿Qué hacías en la uni? ¿Qué hacía en la uni? ¿Cómo te encontraste con la gente del pueblo? Es ¿Alguna una experiencia? excelente pregunta. O sea, ¿qué hacía en la uni?
Mi papá se jubila muy joven, a los 52 años, entonces había venido la crisis y no había muchas alternativas, o iba a la uni o iba a la uni. Entonces me presentó a la uni solamente, ingreso a la uni. Y luego en la universidad voy empezando a disfrutar la universidad desde abajo. Al comienzo con miedo, pues uno, primero que el cambio de la vida universitaria, luego la huelga, te dicen cuidado, que mucho activismo político y demás. Entonces voy empezando a participar de la vida universitaria, de las diferentes actividades. Por ejemplo, entro al club de taekwondo en la universidad, empiezo a hacer amistades y al comienzo pues los cachimos nos vamos separando y llega un momento a mitad de carrera que me empiezo a quedar solo porque yo iba a geología y mis amigos estaban en mina, metalurgia, otros se quedaban, otros avanzaban un poco más rápido. Entonces ya con los grupos de trabajo empiezo a generar amistades y ya empiezo a formar lo que es mi promoción, que nos seguimos viendo hasta ahora, ¿no? Es más, los Amigos que geólogos venían del de todo Perú. todos lados, sí. Pero Digo, la pregunta es, ¿alguna anécdota así de la diferencia cultural que has tenido con los colegas o ninguna? No, nada raro. no, uno empieza, aprende a cochinearse con todo, sí, o sea, no En la nada, uni todo es sí, cerebro y relaciones puro intelectual, ¿no? sí, Interesante. sí, sí, No es hay lugar a interesante. discriminación ni nada por el No, estilo. nunca he sentido ese tema de discriminación. Es más, al contrario, ahora que me paseo así con barba y con mi gorra, todo me miran, me saludan, dicen, "Ah, debe ser importante". Pero Muy sí, bien, entonces tú te has convertido en un experto en petróleo y uno se dice, tanto se discute en el Perú sobre este tema. eh, ¿En qué tiempo hemos sido exportadores? ¿En qué tiempo hemos sido importadores acá en Perú? nosotros tenemos una historia muy larga, ¿no? Empezamos en 1863, se perforó el primer pozo en toda esta región, en Zorritos, 4 años después que el coronel Drake perforara el primer pozo en el mundo. Eh, de ahí empieza la historia petrolera de Zorritos, que continúa hasta los años, fines de los años 50 en el siglo XX, aquí en el Perú, que se mueve la EPF hacia los órganos. El desarrollo de Talara, o sea, Talara se creía que era un lugar tan importante que, o sea, IPC, o sea, nada menos que IPC, que es la empresa de Rockefeller, que es una de las filiales de ESO, que luego fue Enron y que ahora es ExxonMobil, estaba aquí manejando los campos de talar, entonces había un interés bastante grande. En los años 70 perfora Petroperú 3 prospectos y los 3 prospectos fueron crudo y Occidental perfora 2 más y eran 5 yacimientos de petróleo en producción. Se hablaba en ese tiempo del famoso mar de petróleo, pero de ahí empezaron los problemas. Estábamos hablando de los 70, pozos en medio de la selva, entonces, la información topográfica a veces ya no estaba muy bien colocada y se pusieron pozos donde no había o sísmica que no estuvo bien referenciada y eso trajo pues como consecuencia algunas fallas, empezaron a subir los costos y empezó a bajar el interés, ¿no? Es un problema así complejo que continúa luego con desarrollos de campos como Camisea. Camisea, pues, que se descubre en los años 80 por Shell. Ellos tenían un contrato por petróleo y lamentablemente encuentran gas. Al no tener petróleo, entonces el contrato no tenía valor y no pudieron hacer una negociación con el Estado y dejan el lote. Pero dejan el lote y todo el mundo petrolero sabía que ese yacimiento era de Shell. En los años 90 vuelven, negocian la segunda parte de Camisea. Empieza la segunda fase, que quería ser una fase muy, muy emblemática en medio de la selva. Shell quería pues hacer un proyecto de visibilidad mundial de que se podía trabajar en un ambiente tan complejo como Camisea. Trajo al Smithsonian para hacer un análisis de cómo debería operarse un campo bajo condiciones muy difíciles en temas de conservación. Y el Smithsonian diseñó una metodología que es la que usa hasta ahora Camisea. Y lamentablemente Shell 2 tampoco llega a un acuerdo por el tema del desarrollo integral del proyecto y se vuelven a ir, ¿no?
Después de eso, cuando teníamos a Shell, estaba por aquí Móvil, estaba por acá Total, se fueron esas empresas y empezamos a divagar nuevamente, ¿no? Nosotros en los años 80 o 70 hablamos del mar de petróleo, pero ese mar nunca se consolidó. La producción creció hasta casi 200.000 barriles en el año 89, si no me equivoco, y luego de ahí empieza a declinar hasta que aparece otra vez Camisea en producción con la producción de gas y condensados y levanta un poco la pendiente, pero otra vez vamos con el mismo camino, porque al ser un recurso no renovable, el petróleo requiere también de inversiones en exploración. Todas las reservas que se extraen hay que reponerlas. Es parte de la sostenibilidad de una industria en recursos no renovables, ¿no? Y no ha habido digamos, una estrategia permanente, ha habido una estrategia política estable, creo que como tú dices, un poco subida y bajada, no hemos tenido Subidas y una cosa bajadas. permanente, ¿no? Sí. Ahora tú tienes algunos cuadritos, ahora vamos a ver si podemos ver los cuadritos por acá, eh, en donde se señala cómo ha ido, a ver, cómo ha ido aumentando. Acá tenemos, por ejemplo, esto es, vamos a ver, cuéntanos Ahí está. este cuadro. Es un cuadro bien interesante. Ese es un cuadro de lo que es el pronóstico de la demanda de hidrocarburos. Son gráficos de En el Naciones Perú, ¿no es Unidas, cierto? sí, en el Perú. Entonces, la pendiente es creciente. La azul Sí, crece, sí, así era la proyección. así es. La celeste es la proyección y el año de la pandemia hay un bache. ¿Por qué es ese bache? Cae la demanda. ¿Qué pasó? Nos confinaron, entonces todo el efecto de transporte cae. Y, pero sin embargo la tendencia continúa, ¿no? Hay ese gap, O sea, cae bastante y luego sí, se ha recuperado un poco, aunque no se sí, ha recuperado totalmente, ¿no? se recupera la tendencia, ¿no? La Entonces, tendencia sí, sí. sí, sí. Y después ya, bueno, el problema de la demanda de energía viene pues estudiado desde la cuestión del carbón de Jevons, ¿no? Que dice que eh, las poblaciones crecen, ¿no? En una proporción, digamos, la proporción geométrica, pero la energía crece en una proporción exponencial, ¿no? O sea, que es más allá de la de Malthus, que hablaba pues que las poblaciones crecen en progresión geométrica, mientras que los alimentos en progresión aritmética. ¿Y por qué? O sea, a medida que tenemos un mayor desarrollo en nuestras sociedades, la demanda de energía es mayor. ¿Cómo se explica esto? Yo salía a la universidad solamente con mis monedas para llegar a la universidad y de repente la calculadora cuando tenía algún examen. Y el reloj era a cuerda o era automático. Pero ahora uno sale de la universidad con un reloj digital, con el teléfono, con cargador, con el power bank, con la tablet, con la computadora portátil. Entonces, la demanda de energía externa para mantener nuestro modo de vida es la que se va incrementando. Y eso requiere, pues, de fuentes de energía, ¿no? Y esa es la demanda, pero ¿y cómo ha ido? ¿Se ha satisfecho la demanda No, o somos importadores? somos importadores. Nosotros estamos produciendo en crudo alrededor de 40.000 barriles y tenemos una necesidad de unos 250.000 a 300.000, ¿no? Entonces hay un déficit grande que son más o menos en el año unos 2.800 millones de dólares. Justo estaba revisando esa cifra ahora, unos 2.800 millones de dólares que tenemos que importar, ¿no? Eso nos pone pues en un problema económico definitivamente, porque ante cualquier problema en otros sectores nos puede traer consecuencias, ¿no? La energía es básica para el desarrollo económico, sin energía no hay transformación posible. Efectivamente. Por ejemplo, acá, ¿qué cosa vemos? Ahí lo que vemos son la matriz energética, las diferentes fuentes de energía, ¿no? La que tenemos acá en Sí, el Perú. así es. Y ahí tenemos la parte baja que es carbón, La parte arriba, arriba ese es hidrocarburos, ¿no? hidrocarburo, pero Sí, vemos aquí que en los últimos, a partir de 2015, aumenta tremendamente la necesidad de hidrocarburos. sí, sí, o sea, ¿Este es el consumo o la demanda? esa es la demanda.
Esa ¿Por es qué la- aumenta tanto aquí esto? Como tú dices, crecemos un poco y se dispara la demanda. Claro, la demanda aumenta porque sí, hay mayor requerimiento, por ejemplo, para generación eléctrica, para temas de transporte, para temas industriales, ¿no? Hemos tenido Pero ¿por qué petróleo? Ah, por transporte, ¿no es sí, cierto? transporte. Hemos estado importando diésel, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también hay demanda de gas. Sí, el gas entra ahí en producción el año 2009 y es un salto, y entonces eso también viene de la mano con generación eléctrica Demanda de es la gas. naranja, ¿no? Sí, sí. Se demanda, pero luego a partir de 2015 ya no aumenta, ya Claro, ahí ya se- llega a su tope lo que es el desarrollo de Camisea, que tiene pues una cantidad una capacidad instalada, unos niveles de operación eh, que han llevado pues al estadio que estaba planificado, ¿no? Ahora, esta demanda de petróleo igualmente se satisface con importación, Sí, sí. pero el gas más bien creo que exportamos, El ¿no? gas lo exportamos gas, sí. Entonces tenemos una balanza mixta. Por ejemplo, si pudiéramos nosotros convertir parte de la matriz de transporte a gas natural, sería pues una forma de utilizar los recursos que tenemos, ¿no? Optimizar nuestros Pero espérate un recursos. momento, ¿esa es la demanda de energía para todo fin? Sí, Pero acá me sorprende porque la parte de hidro, la demanda es pequeñita. sí. Esa es la oferta de lo que tenemos de hidro de capacidad ¿Esta es instalada. la Sí, oferta o la sí, demanda? sí, la oferta. A ver qué es lo que nos dice acá. Bueno, déjala ahí. Entonces, bueno, entonces estamos Sí, aquí. Estamos hablando de oferta ujú, de energía. sí. Ya, entonces, y acá este Biocombustibles. biocombustible, Claro, en biocombustibles hemos tenido pues el famoso ingreso del etanol, ¿no? Con los gasoles que usamos en las gasolinas. Entonces, que se combinan con la gasolina y nos da el gasol que es lo que usamos en los vehículos. ya, entonces hay pues estas variaciones. Sí, Ahora, también tenemos otro cuadrito, vamos a ver, para que nos vayas explicando. Acá, por ejemplo, tenemos otro cuadro. claro, ahí está por suministro de energía por suerte, por fuente, ¿no? Tenemos ahí, Este es el uso. sí, es en la región, ¿no? Ah, El eh, total. como de región, en el Perú. No, no solamente en el Perú, sino ya por fuentes de energía a nivel internacional. Ahí tenemos el componente de nuclear, bueno, no, ese es Perú también, sí, porque Perú no tenemos nuclear. Está carbón, gas natural, nuclear que no se ve, hidro, de viento, solares que han tenido pues un ingreso, la famosa red, a la matriz energética, biocombustibles y lo que es petróleo, ¿no? Ajá, muy Ujú, bien, sí, muy bien, muy bien. Entonces, estamos en una situación que hay creciente demanda y también algo de oferta también crece, sí. ¿no? Ujú. ¿Y cuál sería entonces los problemas actuales de la energía peruana? ¿Cuáles son como dicen, nuestras fuerzas y nuestras debilidades en este tema? Entre las fortalezas tenemos pues un gran potencial en hidrocarburos, tanto en petróleo como en gas, la parte norte sobre petróleo crudo, la parte sur sobre gas natural. Tenemos zonas no exploradas en el Zócalo que nos pueden dar algún, algún potencial hidrocarburo. Se está hablando en este momento, por ejemplo, de la llegada de Chevron a un lote de la costa donde hay un prospecto que puede resultar interesante, hay que esperar los resultados de la perforación. Podríamos tener reservas adicionales o un nuevo campo en producción en los próximos años, ¿no? El tema esto de los proyectos de hidrocarburos toman su tiempo, no, no son de un día para otro. Un Camisea, por ejemplo, desde su descubrimiento hasta la puesta en operación han pasado 24 años. Entonces, digamos que se pudiera hacer algo, pero en cuanto a tiempos de mejora o de continuidad,
No sería menos de 10 años de tener un yacimiento si es que se descubriese algo en un sitio no desarrollado, ¿no? Pero la política actual, tú conoces, supongo, el Ministerio de Energía y Minas, qué cosa está haciendo y qué cosa le falta por hacer. El Ministerio de Energía y Minas está trabajando en generar oportunidades. El problema principal que tenemos en el país es a veces un tema de conversación entre entidades. Hay un caso que conocí, por ejemplo, de un proyecto en la zona norte, un proyecto de caña para etanol, ¿Ya? y tenía pues una sola empresa, pero tres entidades del Estado. Entonces, tenía una parte que era el Ministerio de la Producción, en la parte industrial, tenía una parte que era el Ministerio de Agricultura, en la parte de cultivo, y tenía una parte que es el Ministerio de Energía y Minas, que es la parte del biocombustible. Entonces, si no se hace ese Es una empresa, pero tres entidades. manejo de articulado del Estado, eso nos pone en condiciones complicadas. Otro de los problemas que tenemos a veces es que en la parte del orden territorial, el ejemplo de Camisea y Candamo, ¿no? Camisea se desarrolló, Candamo perforó un pozo y al poco tiempo sobre Candamo ponen varias áreas naturales protegidas. Entonces no se ha podido seguir desarrollando esa zona. Eh, si queremos desarrollar o si tomamos en cuenta que la energía es básica para el desarrollo del país, tenemos que ver la forma de que los proyectos se puedan hacer. Y para que se hagan los proyectos, pues tienen que hacerse bajo condiciones en las que se desarrollan los proyectos de hidrocarburos, ¿no? Con la mejor tecnología, con las mejores prácticas, con una adecuada supervisión de los entes gubernamentales, ¿no? Hacer que las reglas se cumplan y que se opere de la mejor forma, ¿no? Eh, eh, ¿Tú has tomado contacto en algún momento con el ministerio, algún experto del ministerio? De hecho, sí, he tenido el rol también de permisos, he tenido el rol de temas ambientales, entonces sí he estado en reuniones con la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos o he estado eh, en en la OEFA, ¿no? También en la parte de evaluación ambiental. Sí, o sea, uno pasa por diferentes roles en este tema de hidrocarburos. A veces nos Ahora, toca, ¿cómo por ejemplo, ves la historia trágica de las comunidades amazónicas que están, muchos de ellos, sufriendo precisamente la contaminación por el petróleo? sí, justo cuando estaba haciendo la tesis doctoral, estaba revisando esa información. Hay conflictos de larga data porque antes de los años 90 que empieza la regulación ambiental, lo que no servía en los proyectos quedaba ahí. Entonces, eso ha generado problemas, ¿no? De pasivos que están pues reconocidos, identificados por las entidades del Estado. Y eso también ha traído problemas como consecuencia con las comunidades, ¿no? Hay algunos sitios donde las comunidades no quieren ver a la industria de hidrocarburos porque le han perdido la confianza. Y ese es y conversando con algunos amigos que han sido gestores sociales, cuando se pierde la confianza ya es muy difícil que se desarrolle nada. Recuperarla, ¿no? Sí, En una época también veía el tema del petróleo en el mar y los pescadores manifestaban sus preocupaciones ujú. por Piura, Tumbes. ¿Cómo evoluciona ese tema? Un problema complicado. En algún momento estuve justo en la fase de evaluación o solicitando la aprobación de un estudio de impacto ambiental y el área de influencia no es solamente el área alrededor de la plataforma, también hay rutas logísticas que llevan eh, todos los materiales necesarios y la producción desde puertos hasta las plataformas. Eso conlleva que a veces pudiera haber interferencia con actividades de los pescadores. O cuando se desarrolla actividad sísmica marina, por ejemplo, que sean levantamientos sísmicos que tienen que ser coordinados con los pescadores del lugar para poder hacer el levantamiento, decir en esta zona no vas a poder entrar porque va a pasar el barco, porque un barco tiene que ir tomando, recolectando información y no puede hacer paradas porque los sensores pues tienen que recolectar información en ciclos bastante bien definidos y con toda la información bien procesada de ubicación con GPS. Entonces,
sí es una zona potencial de problemas ambientales, ¿no? De problemas sociales con los pescadores, ¿no? Los aspectos, por ejemplo, de pesca artesanal hasta las 5 millas y la pesca industrial más allá de las 5 millas, que también ponen más variables que hacen difícil el entorno, ¿no? Se tiene que trabajar necesariamente con DICAPI ahí para las cuestiones de regulación de todos los artefactos marinos que se utilizan en la industria. ¿Y qué otra parte del mar está con posibilidades de tener petróleo? Está esta zona, si no me equivoco, es por la zona de Sullana, en el mar, que es el lote donde estaría viniendo Chevron, está Tullow y estaría viniendo Chevron. Aparentemente hay posibilidades de encontrar hidrocarburos. Está también frente a la costa de Tumbes, está explorando en este momento Jaguar, está en un trabajo de un TEA, ¿no? Un convenio de evaluación técnica, eh, que nos ponen dos áreas que podrían tener interés respecto a los hidrocarburos, ¿no? Ahora bien, hay el otro tema en el mundo, se preocupan muchas organizaciones por el calentamiento global Ujú. y algunos otros, los que les llaman los negacionistas, dicen, bueno, no, el calentamiento global no tiene nada que ver con el petróleo, esto es una cosa de la tierra, muchas veces ha habido calentamientos y tanta cosa. ¿Cuál es tu análisis al respecto? A mí me gusta ver esto como desde un punto de vista entrópico, ¿no? De un sistema cerrado, donde en la medida que vamos avanzando y tenemos más actores, estamos generando una mayor entropía social en este sistema, ¿no? Y definitivamente un sistema cerrado tiene escala. O sea, uno no puede pasar esa escala porque está definida por el mismo sistema, ¿no? Entonces tenemos un planeta en el cual hay más personas que demandan cada vez más energía, que requieren N instrumentos para hacer sus actividades, lo que nos pasa en el transporte en Lima, donde las condiciones de libre acceso nos ponen en problema, como nos pasa por poderme a la universidad, es por lo menos separar un par de horas del día para ir y un par de horas para regresar, ¿no? Así Cosa pues, que cuando tengo que ir temprano, llego en 40 minutos. Entonces, eso nos pone ya factores complicados. Lo segundo, no hay sistema perfecto. Cualquier proceso genera residuos. Entonces, esos residuos están ahí y van a crecer. Por lo mismo que el sistema no es perfecto. Se puede discutir que el calentamiento global, el cambio climático, se ha producido antes en la naturaleza, por supuesto, pero que no sabemos todavía el impacto del componente humano y que tiene un potencial bastante grande, también es cierto. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. claro, aquí nosotros pensamos que, no pensamos, no, notamos, estudiamos, vemos la historia de la humanidad, sabemos que la vida tiene eh, algo así como 3.000 millones de años de evolución. Ujú, Esa evolución ha permitido la supervivencia de determinadas especies, ujú, entre lo cual está el ser humano, pero han sobrevivido porque precisamente son los más apropiados para el ambiente ujú, natural, ¿no? Y si nosotros comenzamos a cambiar ese ambiente natural, entonces nos estamos saliendo de la corriente histórica que nos permitió sobrevivir. ujú, Y si exageramos en ese cambio, pues podríamos tener problemas y ya tenemos problemas. Por ejemplo, los plásticos que están por todo lado, que vienen también del petróleo, sí. ¿no? Se dice que es cancerígeno y estamos por todo lado con petróleo, tomando agua en botellas de plástico. Hay en el mar, dicen continentes de plásticos allí Ujú, que regresan a nuestro cuerpo, a nuestro organismo a través de los peces, los ríos, solamente hablando de plásticos. Igual con la atmósfera, estamos cargando de dióxido de carbono que no es apropiado para ujú.
la vida, puesto que uno respira oxígeno cada vez menos. Como tú dices, si es cerrado, Ujú, es como si estuviéramos en una habitación con fósforos, poco a poco se consume y podemos perder la vida. Cuentan que si uno se olvida en un puerto cerrado, un mechero que está quemando petróleo, uno se va durmiendo tranquilito y muere sin problemas. ujú. Algunos que se suicidan, su automóvil con su garaje cerrado, con el tubo de escape, Sí, ¿no? Tú llamas eso cerrado, pero hay gente que se niega así a es. creer en eso, los negacionistas, generalmente Sí, aquellos que están relacionados con la industria del petróleo, con Trump, que sí, quiere, pues no, dice aquí vamos a seguir quemando como sea, porque de ahí nosotros seremos los mejores. Tenemos cualquier cantidad de petróleo para exportar. A propósito, Estados Unidos es un monstruo del sí, petróleo. con los famosos yacimientos no convencionales, ¿no? Y el fracking, el fracturamiento hidráulico. Eso Este, también es importante, amigo, conocer que la tecnología que ha desarrollado, obviamente, el ser humano, muchos recursos que anteriormente eran inaccesibles, ahora podemos extraerlos sin problemas, comenzando por los minerales. En el siglo pasado o mediados del siglo pasado, el oro, por ejemplo, era imposible hacerlo rentable con una ley que había en las montañas de Yanacocha, pero cuando se inventó la lixiviación, el cerro que era pobre en oro se ha convertido en una ujú, mina de oro, claro, ¿no? sí, Igual, el cambio de tecnología hace, pues, eh, para que sea un yacimiento necesita no tener cantidad y precio. El precio del recurso es básico para que un cerro se convierta en una mina, ¿no? Y pueda ser explotable, ¿no? claro, tú eres Así es, geólogo, sí, ¿sabes? sí, Igual el petróleo, había petróleo pues que no podía ser extraído, pero con tecnologías modernas ahora se extrae ese claro. petróleo y por eso en Estados Unidos se ha convertido en una potencia petrolera. Nosotros tenemos pues el famoso La Brea y Pariñas o los yacimientos de Copé, que son superficiales, son brea superficiales, afloramientos naturales. El primer pozo de petróleo que se perforó en Zorritos tuvo 22 metros de profundidad, 22 22 metros, metros. como, Ya, como si fuese para sacar agua. sí, ahora estamos hablando pues en el noroeste de 1.500, 2.000 metros, en la selva unos 4.000, 5.000 De metros 22 inclusive. a 1500 ya, Sí, sí, tremenda sí, o sea, diferencia. el salto tecnológico ha sido grande, ¿no? Pero eso también significa que cada vez estamos eh, consumiendo y en algún momento nos vamos a quedar sin nada. Podría darse el caso si es que la tecnología no avanza, porque lo que hemos escarbado de la corteza es nada. Digamos que el pozo más grande que tenga 20 kilómetros y la corteza tiene 80. O sea, el límite lo pone la tecnología en este momento, ¿no? El límite lo pone la tecnología. Buena, esa es una buena frase, ¿ah? Ujú, Importante. Ahora, hablando de tecnología, ¿has visto ahí la matriz energética? Se está pensando ya en hacer reactores nucleares pequeños. Se dice que en el mundo entero ya hay empresas que venden reactores modulares. ujú. Y claro, no es el Perú, lo único que tendría que hacer es comprar un reactorcito, no, porque acá no desarrollamos No, absolutamente nada. En petróleo igual no somos, no. no usamos tecnología para transformar el petróleo, más bien quemamos petróleo. Alguna vez escuché esa frase, seguramente tú la conoces: quemar petróleo es quemar dólares, Así es. porque de esa se puede convertir en la Sí, industria petroquímica. ¿No tenemos industria petroquímica en el Perú? lo que tenemos son solamente refinerías que lo que hacen es a través de una destilación, Destilación, sacan los diferentes productos. a diferentes Sí, temperaturas, se va sí. haciendo capitas Ajá. diferentes. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Una petroquímica era la idea al comienzo con Camisea, pero no avanzó. Y ahí Sí, tienes petroquímica, te salen hasta perfumes. sí, sí, sale de todo. ¿Cómo se llaman estos? Fertilizantes, por ejemplo. También, Fertilizantes. bueno, eso se debe pues a que tenemos un gobierno que le llaman extractivista, ¿no? Que son prácticamente lo mismo que en la época colonial,
sacan los recursos naturales casi en bruto, los envían y la platita que les queda les sirve para vivir bien a los que dirigen el país. Doña Dina, 35.000 Mm. soles, gente por ahí 40.000, 50.000, los militares cédula viva, etcétera, etcétera. Con eso les basta, pero y nosotros, los docentes universitarios, los investigadores y los demás trabajadores, mueren en la indigencia. Entonces, Sí, que si te jubilas, te dan una pensión de 900 soles, mientras que ellos se las arreglan. Entonces, para ellos no les interesa invertir en ciencia, en tecnología, porque les basta para ellos, que manejan el queso, cortan el queso, les basta para ellos. pero es impresionante, ¿no? Estaba revisando los otros días que prácticamente la riqueza de Estados Unidos viene en la inversión permanente en educación. Es el país que más premios Nobel tiene, no tiene Claro, competencia, por ¿no? supuesto. Mientras que aquí solamente tenemos uno, o sea, ya tienen más de 100. Y en Sí, las pues. diferentes ramas, ¿no? O sea, es, eh, es lamentable, porque ahí es donde se ven las diferencias. Ellos han hecho su economía en base a la importación de cerebros. Acá, lamentablemente, se exportan. En todos los campos, Sí, solamente exportamos. Bueno, menos mal que tenemos mucho cobre, mucho oro, un poquitito de petróleo, pero por eso este programa promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, porque solo eso nos permitirá hacernos menos dependientes de los recursos naturales. Ojo, no se entienda que estamos contra la minería, ni nada por el estilo, porque algunas veces cuando uno habla de ciencia, está contra la mina". No, las minas nos permiten subsistir, sobrevivir, pero no vivir. A los que se reparten la torta sí llevan la mayor parte, pero no alcanza para tener una vida decorosa a nivel mundial. Países que no tienen nada de recursos naturales, Corea del Sur, Taiwán, Japón, viven muy bien porque han apostado a la ciencia y la tecnología. es interesante el caso de Corea del Sur, ¿no? Ha-Yoon Chang, un economista coreano, menciona de cuál ha sido el milagro de Corea. Y ellos dicen que hicieron a un lado las recomendaciones del fondo y desarrollaron un modelo económico para el país. Y entonces eso les permitió desarrollar tecnología propia que otros países no han hecho. Y con eso Corea es lo que es hoy, ¿no? Pero Entonces, China se ha convertido China ahora en la también, primera potencia sí. tecnológica. Eh, Estados Unidos importa de China el doble de lo que le exporta, o sea que está en déficit. Estados Unidos se ha convertido en dependiente de China, pero ahora le ha declarado la guerra porque tiene Sí. poder militar. Pero bueno, ¿y cómo lo hizo China? A partir del 80 puso educación, Ujú. ciencia y tecnología, Sí, lo que le llamó la tercera modernización. Hubo cuatro modernizaciones. En eso estamos, amigos. Bueno, entonces, Manuel, vamos a ver, aquí hay algunas preguntas. ¿Nos permites? sí, claro. A ver, caray. Avanto dice, en el ámbito energético considero que se puede sostener, sin embargo, las energías renovables son demasiado inestables, salvo se almacene de manera eficiente, baterías, represas. Eso dice Avanto. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? El tema de la matriz energética es complicado. Ahí entran las famosas series de Fourier, pues, en la administración de los sistemas eléctricos. Y hablamos de frecuencias y no necesariamente las frecuencias de las renovables van de la mano con las frecuencias de las hidroeléctricas y en vez de sumar, a veces restan, ¿no? Tengo amigos Pelean entre que ellos. pelean entre ellos, o sea, a la hora que se integran en el COES, en el sistema eléctrico interconectado administrado por el COES, en vez de aumentar la eficiencia, las disminuyen. Entonces tienen un límite de capacidad instalada estas renovables para la forma en que tenemos nosotros diseñado nuestro sistema eléctrico, ¿no? Bien, Además de las baterías, tampoco hay baterías como para solares. Baterías tan grandes para una planta solar no existe la tecnología en este momento. Se producen de día. aunque hay pues plantas solares efectivamente muy grandes, pero como tú dices, a veces compiten con la hidroeléctrica. Sí.
Ok, muy bien. Entonces aquí tenemos otro. Abanto sigue, dice, tengo entendido que las concesiones finalizan por el año 2030. ¿Sabes algo? Bueno, lo que son en hidrocarburos, los contratos son entre 30 y 40 años, dependiendo si son de gas o de petróleo. Entonces, eso tiene un plazo fijo. Eso, en mi concepto, también es una desventaja. Cuando uno se va acercando al fin de contrato, ya no invierte, porque ya no hay retorno a la inversión. Entonces, en mi concepto, el contrato debería ser una suerte de seguimiento de parte del ente supervisor, de que se van haciendo las actividades, de que se va invirtiendo, y en la medida que esto ocurra, el contrato pueda seguir estando en vigencia. Lo que ocurre en la minería no hay este tema de los 30 o 40 años, ¿no? Aprovecho, amigos, para decirles que los discursos que estoy escuchando de los candidatos a la presidencia son grandilocuentes, hablan y hablan de la seguridad ciudadana, de esto, de lo otro, pero a nadie le escucho que nos esté hablando de lo único que ha salvado a los países de la pobreza, China, Taiwán, etcétera, Japón, Corea, ciencia y tecnología. Siguen peleándose entre ellos, una violencia verbal tonta, pero no tocan el tema realmente crucial. Por eso en este programa entrevistamos a los expertos en ciencia y tecnología. Ayer entrevistamos a un físico que tiene una empresa tecnológica en Alemania. Eh, a varios, ese es nuestro rol. Pero a los políticos, por favor, no nos tomen, no, no, como dicen, no nos miren la cara, estudien la necesidad de ciencia y tecnología. En la mañana escuché a un político muy grandilocuente, hablaba de todos los recursos naturales, por aquí tenemos esto, tenemos lo otro. Tenemos, pero no es suficiente. Necesitamos ciencia y tecnología. Bueno, acá Jenny Vázquez dice, físicos aquí en Perú trabajando en un proyecto llamado ¿qué? Fusión en equilibrio. Se trata de recoger la fuerza centrífuga del spin de los electrones. Pensamos que es la solución más idónea. ¿Mm? Bueno, la energía nuclear es un componente ¿Mm? fundamental en energía nuclear en el mundo. Es una fuente que no emite gases invernadero, no contribuye con el calentamiento global, pero el tema es que no dominamos esa tecnología y lo único que nos queda, si quisiéramos tener un reactor, poner la platita y comprar. Como quien uno compra una refrigeradora para usarlo en casa o cuando se compra un automóvil. Bueno, es una pena, pero el Perú podría hacer un gran proyecto de desarrollo científico y tecnológico, escogiendo un tema, por ejemplo, la computación o un reactor nuclear, uno solo, poner allí en lugar de estar buscando cómo comprar miles de millones de dólares en aviones caza que no sirven, sino para que algunos jueguen en el aire. Muy bien, Gabriel Fuente dice, gracias por tan pertinente información, doctor Montoya. Bueno, Manuel Aguirre aquí para la objetiva evaluación del país. Avanto dice, las centrales nucleares son claves para el abastecimiento energético, pero falta estudio e investigación en este país, ¿cierto? Juan Ledesma, doctora Aguirre, su opinión acerca de la refinería de Talara, ¿es rentable? ¿Valió la pena tanta inversión? Eso te iba a preguntar, se me Ujú. adelantó. Es una pregunta súper interesante, ¿no? Digamos, primero si es necesaria, sí, o sea, nosotros necesitamos combustibles y para eso tenemos que, las actividades de refino son pues necesarias, tenemos la Pampilla, tenemos Talara. Ahora, respecto a la rentabilidad, eh, la capacidad que tiene la refinería de Talara es importante, pero no alcanza la demanda. Entonces necesitaríamos más refinerías. Claro, Pero ya la parte de rentabilidad de la refinería en sí es hablar de los temas de contrato, que no tengo la información pertinente a la mano como para decir
si da o no da los niveles de rentabilidad, ¿no? Que es necesaria, sí, que es una obra que se debe administrar bien, sí, o sea, son inversiones millonarias definitivamente, y que el país la necesita, sí, pero Necesitamos refinerías, sí. pero nuevamente, amigos, repito, reitero, compramos Ujú. a la empresa tal, por favor, aquí está la plata, hagan su refinería. O aquellos también dicen, no, ustedes inviertan, ustedes lucren si quieren, nosotros no metemos la mano, solamente usamos. Claro, nos dan una regalía, los impuestos, etcétera. Siempre estamos en ello. Tenemos minería, que venga la gran minera con su tecnología, sus computadoras, sus robots, sus camiones, sus expertos que se lleven la materia prima, nos dejan las regalías, un poquito de plata que permite que algunos vivan bien y la mayoría mal. Ujú. De modo que es más o menos lo mismo, ¿no? Sí, La refinería siempre viene de afuera, ¿no? sí, y esa parte de la cadena de hidrocarburos es justamente la menos rentable. La más rentable es la extracción de recursos, Claro. porque es más riesgosa. Ojo, extraer minerales, por ejemplo, ya no es como antes. Cuando yo era niño, 8 años, en mi pueblo, que es un pueblo minero, me acuerdo hasta como si fuese en este momento. Nosotros estábamos jugando con nuestras canicas en la plaza de armas. De repente viene un camión, dice, niños, ¿quieren ganar alguna plata para que se compren una cachanga? Sí, vengan, subíamos al camión, íbamos a un socavón y entre dos, entre tres niños sacábamos saquitos de mineral todo, y lo colocábamos en un camión todo viejo. Nos pagaban un sol, 20 centavos para comprar pues, ricas cachangas con queso, Mm. pan con queso, etcétera. Y había muchos mineros que trabajaban allí. Hoy en día ya no es así. Hay grandes máquinas y una máquina reemplaza a muchos mineros, pero no reemplaza a los trabajadores. Los trabajadores están en los países donde hicieron esas máquinas. O sea, o sea que el trabajo se va al exterior para extraer los minerales nuestros. Por eso es necesario ciencia y tecnología, ¿no? Ujú. Claro Eso que es. sí. Si no nos generan recursos de valor agregado, solamente estamos exportando materias primas. Así es, pero incluso para extraer se necesita Sí. tecnología. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Juan Ledesma, Sí, doctor Ego. esa es la de Talara, sí. Talara, sí. Victoria Arata, gracias, tanta sabiduría. El sabio ego. Pues eres ego. A ver, Gabriel Fuentes. No, perdón. ¿Dónde estamos? Aquí tantas preguntas. Sí, ahí. Gabriel Fuentes. Ahí está, mira, una crítica, creo. Sí. Este señor cree o no que el cambio climático es provocado por el hombre. No queda claro. Ahí está. Ok, es interesante el verbo creer, ¿no? O sea, hablando de ciencias, yo no, No hay no que puedo creer, decir creo o no creo. hay que Las demostrar, evidencias tener datos. geológicas son que fenómenos de cambio del clima han habido en el último periodo, el último millón de años. Hemos tenido 4 eventos glaciares: Gunns, Milden, Rees y Bjorn, 400.000, 250.000, 100.000 y 10.000 años. Entonces, son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Si hablamos de un sistema cerrado y si hablamos de la actividad creciente del ser humano, que está dejando impactos, tanto así que ahora se conocen lagos plastiglomerados, que son rocas de plástico, entonces tenemos definitivamente un impacto cada vez más grande. Ya ciencias como las ciencias ambientales reconocen el antropoceno como una era. La ¿Cierto? geología todavía es renuente a ese reconocimiento. Entonces, lo que puedo decir es que el componente del ser humano es grande. El mayor problema del ser humano que si esto afecta, lo afecta a sí mismo. Todo tema ambiental es de preocupación del ser humano. Entonces, siempre repito en clases que podríamos pasar a un punto en el que en las futuras generaciones de sapiens, que ya no sean humanos, digan, en este periodo geológico vivió el Homo sapiens que se creyó sapiens y desapareció porque no era tan sapiens. Por, por sabido. Sí, entonces Bueno, es algo para tener en aquellos cuenta. que no creen
hagan un experimento, Sí. pónganse en su dormitorio, cierren la puerta, pongan un mechero que esté con querosene ahí toda la noche, se duermen, a ver si se despiertan. ¿Ah? Ujú. Muy bien, oh, perdón, no vayan a hacer eso. No vayan- se van a morir. ¿Ah? No, y otro tema interesante es que la futurología en ciencia no existe, pues por la teoría del caos, por ejemplo, es impredecible. Uno sabe cómo se comporta el modelo, pero no sabe cómo va a reaccionar. Tiene Exacto. infinidad de variables. Abanto dice, un país desarrollado a cambio de contaminar desmesurada, contaminación desmesurada mientras se transiciona a renovables. Bueno, Ujú. el desarrollo ha tenido ese problema, pues, Sí, porque a veces no se sabe los efectos, ¿no? no, no. O sea, Uno encuentra una tecnología y tan, y después dice, uy, es muy tarde. Los plásticos es un ejemplo, ¿no? Hace 40 años una botellita de plástico, ahora por los ríos, por sí. todos lados, están las Y bolsas de Marie plástico. Curie fue víctima de su descubrimiento, Marie pues. Curie, que descubre la radiactividad, jugaba con ella sin protegerse, murió de cáncer, en fin. Ujú, Por eso, pero apenas se sabe los efectos, hay que cuidarse, pues, ujú. ¿no? Muy bien. Eh, Gabriel dice, a Perú lamentablemente sigue sin ninguna política que pretenda desarrollar la tecnología para el refinamiento de sus minerales, solo se vende como piedra. Eso es lo que decimos, Sí. ¿no? Estamos de acuerdo, es Ahí es una donde pena. entra pues el factor geopolítico, ¿no? En qué lugar está el Perú y cómo quiere cambiar su destino de esa forma, ¿no? Así es. Como ya lo dije, esta gente que nos gobierna le va muy bien con el queso porque se lo reparten prácticamente ellos. La educación, la salud del pueblo, no me importa. Voy a darle, el gobierno que dice, le doy todo lo que me piden los militares para que me sostenga contra los manifestantes. Tomen. Le doy todo lo que piden los congresistas para que me apoyen y no me vaquen. Hasta creo que se quieren aumentar el sueldo a 30 como 40.000 soles. Quieren ganar Ujú, como, menos mal que han frenado un poquito, pero siempre están en eso, ¿no? ujú. Así es, porque se llevan el queso de los peruanos, ¿ah? Bueno, Gabriel dice además, a pesar de la mala educación nacional, talentos juveniles bien nutridos llegan a las carreras STEM en la uni. ¿Puede una iniciativa como la suya suplir o siempre esperaremos al Estado que actúe, doctor? Mm. Muy bien. A ver, ¿qué opinas? Uf, una pregunta compleja, ¿no? Una pregunta compleja. De hecho, estar en la docencia en la universidad, en una universidad como la uni, hace que uno pretenda innovar todo el tiempo. Eh, Me gusta hacer que mis alumnos participen en concursos internacionales y estamos teniendo resultados satisfactorios. Competimos hace 4 años en el Frank Arnott Award del PDAC de Canadá y estamos llegando a la final en estos 4 años y competimos los alumnos de pregrado de geología de la UNI de igual a igual con equipos de estudiantes de doctorado y de maestría de otras partes del mundo. Entonces, ahí vamos avanzando y esforzándonos por mejorar y eso nos sirve para que también los chicos cambien de actitud y vean en que tienen que ser más rigurosos y disciplinados con su formación. Añado, nosotros formamos científicos, ingenieros, con el mayor nivel que podamos. Ujú, Ellos, como señalan en las entrevistas que hago, dicen, en el Perú no hay opción y se van y tienen éxito en el extranjero. Hay países que ya lo hicieron, China, Rusia lo está haciendo ahora, les dice a esos talentos que se fueron, señores, si ustedes regresan al país, el Estado les da un préstamo para comprarse su casa sin intereses y además le da plata para el proyecto que ustedes quieran. China lo hace igual.
Si nosotros estamos formando talentos que no lo quieren por el momento estos gobiernos miserables, egoístas y antipatrióticos, estarán en el extranjero. Cuando venga un gobierno patriótico, los va a traer, pero estarán allá. Si no formamos esos talentos, ¿de dónde vamos a sacar? De modo que los talentos que están en el extranjero son la reserva nacional. Es algo así como el fútbol, para que esté más claro. Antes teníamos grandes jugadores en Múnich, en Barcelona, en Madrid, etcétera. Y cuando los requeríamos, le dábamos todas las facilidades, le damos todavía, y los traemos. Ahora hay cada vez menos, porque la alimentación a la que se ha sometido la juventud ya no da tanto deportistas de calidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Traemos a los hijos de los peruanos que se fueron. Está ¿cómo es que es? La Padula. Mm. Mm. Allá está Stone, ¿no? Son hijos de peruanos y extranjeros que allá se alimentan bien y vienen. Igualito que eso, amigos, no se hagan tantas bolas. Igualito que ellos, tendremos científicos afuera, peruanos, que cuando los queremos traer, regresan. E incluso hay hijos de peruanos maravillosos también, y son peruanos porque tienen la doble nacionalidad, un gobierno revolucionario en el sentido tecnológico educativo, los trae, los contrata y de repente pues algunos no están de acuerdo porque ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde salen las correas? Del mismo cuero, ¿no? Y hay algunos que no quieren dejar pues su partecita. Bueno, no sé si habrán comprendido, ¿no? Supongo que sí. Ok, entonces el famoso momento donde el Perú alienígena se vea superado por el llamado profundo, Perú profundo, alienígena y profundo, ¿podrá una burguesía patriota nacional liderar la mano con científicos este vacío de capacidades de estadistas? Dice Gabriel Fuentes. Amigos, nosotros los científicos, dicho sea de paso alguna vez, se dice, este rojo comunista, no. Acá estamos por la ciencia y la tecnología. A mí me encantaría que el rico más rico del Perú sea 10 veces más rico. Pero ¿cómo puede hacerlo? Si exige al gobierno que se eduque bien en ciencia y tecnología a los peruanos jóvenes, en 10 años tendremos unos talentos tan grandes que las inversiones pueden no ser solamente en minas, sino así como lo hizo Elon Musk, en tecnología avanzada y tendremos maravillas. Los ricos serán más ricos y dejarán de haber pobres, pero mientras se siga con los minerales, habrán cada vez más pobres y los ricos serán los mismos que se llevan los que usufructúan los recursos naturales del país. Es tan simple como eso, muy simple. Muy bien, ¿tu opinión al respecto? Mm. Lo que puedo decir es que, ya citando a Nash, por ejemplo, el padre de la teoría de juegos, él encuentra dos tipos de juegos. Los juegos cooperativos en donde la suma de intereses en función de un objetivo común genera mucho mayor valor. Claro. Y el segundo que lo pone pues en el famoso equilibrio de Nash, que nos Suma lleva cero. a la suma cero, ¿no? Y el famoso dilema del prisionero, donde determinamos que en escenarios no cooperativos podemos llegar a tener la peor solución y todos Claro. perder porque simplemente nos enfocamos en los objetivos de corto plazo. Es lo que es Sí. los gobiernos actuales, Y lamentablemente, sí, es ¿no? parte de lo que se llama en economía el homo economicus, ese ser egoísta que ve y maximiza solamente sus objetivos, ¿no? De corto plazo, y ahí es donde perdemos todo, sí. Tenemos pues los gobiernos de suma cero, Ujú. algunos negativos. Sí. Bueno, Perú, Paul, acá dice Paul, si se privatiza Perú, ¿subirían los precios de los hidrocarburos? Ya, pregunta interesante. Aquí trabajamos con precios internacionales.
Entonces, lo que vamos a tener, lo que tenemos actualmente, igual, se está importando hidrocarburos y se importan a precio de mercado. Si tenemos o no, Petroperú no está sirviendo de buffer en este momento, o sea, no hay, sube el precio de los combustibles, sube el precio de la gasolina. Hubo un tiempo que había un fondo de estabilización, no se usa. Entonces, eh, tanto así que en este momento Petroperú solo tiene la refinería. Cuando le han dado lotes, no ha crecido en temas de exploración-producción para que tenga sus propios profesionales y que desarrollen campos. Solamente está como una suerte de negociador de lotes, de conseguir socios estratégicos. No está haciendo mayor actividad de hidrocarburos. Brasil, por ejemplo, trabajó con Petrobras para solucionar su problema de falta de combustible. Y Petrobras invirtió en tecnología y competía con Shell en los años 90 de cuál era el país que exploraba con mayor columna de agua en el mar, ¿no? Y ahora Brasil produce más de 4 millones de barriles de petróleo, Muy cosa que no bien. hemos hecho A nosotros. propósito, ¿cómo analizas el caso de Bolivia? Bolivia ha tenido pues el uso del gas, empezaron a exportar, pero sin exploración. Aparentemente han quedado pues en el mismo esquema que le pasó a Argentina, ¿no? Que primero exportador de gas y luego terminó importando antes la privatización de YPF, ¿no? Que la tomó Repsol. Entonces ¿Y eso, por qué no había exploración? porque otra vez no entienden el contexto de cómo se deben mover los recursos no renovables y no inviertes en exploración. Acabas un yacimiento, pierde la capacidad productiva, Tiene que estar entonces explorando, tiene que pero seguir ¿por qué no explorando. hacían eso? Porque no conocen o no han interiorizado el negocio, ¿no? La dinámica del negocio, porque la exploración es un capital de riesgo. Uno puede meter varios millones de Entiendo. dólares y se pierden. Pero sobre todo, amigos, nuevamente estamos en el mismo tema, porque no apuestan por la ciencia y la tecnología Ujú, y dependen de los recursos naturales, como le ocurrió a Venezuela. Sin ciencia y tecnología, termina la explotación de petróleo, o Cuba, que hacía caña de azúcar, ujú, ¿no? sí, Pero el azúcar ahora pues se reemplaza por otras cosas y cada vez por las enfermedades como ¿cómo se llama esta enfermedad que nos da? Diabetes, ujú, menos azúcar. Yo ya no tomo azúcar. De modo que materia prima. Necesitamos ciencia y tecnología para no depender de estas cosas. Acuérdense también en el Perú tuvimos guano de isla, el ujú, salitre, sí, ¿no? sí, Grandes claro. riquezas y ahora Siglo XIX, el caucho. sí, también. Dependiente de la materia prima y hemos sufrido y seguimos sufriendo. Pero no hemos entendido tampoco que el mundo tiene sus reglas. Y no hemos, lectura obligada debería ser Daniel Yergin, por ejemplo, que tiene varios libros, uno que se llama The Price, The Quest, que son enfocados en la cuestión de la energía a nivel mundial, ¿no? Y cómo se mueve ese mercado, la historia de Rockefeller, por ejemplo. El guano y el salitre originó una guerra con intereses extranjeros que vinieron también por ese recurso, ¿no? Inglaterra nos declaró la guerra por poder ¿Mm? a Chile, lo llaman ahora los proxies, ¿Mm? así como el pobre Ucrania está peleando por Estados Unidos contra Rusia y viceversa. Acá Inglaterra declaró la guerra de Perú a través de Chile y ellos sienten felices, le ganamos a Perú. Fue Inglaterra que ganó usando a los soldados ¿Mm? chilenos, poniéndoles las armas, las embarcaciones a su disposición. Bueno, ojalá pues que comprendamos eso y no estemos provocando cosas raras acá en nuestro país, porque nuestros políticos cada vez que pueden usan este patrioterismo, ¿no? Para meternos allí y olvidar las tonterías que están haciendo, ¿no? Bueno, vamos ya yendo casi al final. Gabriel dice, el mundo peleándose por las tierras raras. Acá ni les interesa dominar la tecnología. China domina más del 90%. Ya Vallejo titulaba su obra Tungsteno, mineral usado en los misiles. Hasta ahora. Bueno, ¿Mm? ¿cuál es tu opinión respecto a esta
¿Ah? Las No, tierras raras, se habla mucho de se ellas. está hablando mucho, hay algunas investigaciones acá, la universidad está haciendo algunas investigaciones de litio, ¿no? Por ejemplo, en convenio con Corea, pero, o sea, algunas cosas hay, algunas iniciativas aisladas son las que tenemos, no, no hay nada pues más allá, ¿no? Pero más allá del litio y las tierras raras, lo que se necesita es nuevamente usarlas, hacer baterías, hacer cosas Ujú. con ellas. Si nosotros dominamos la tecnología, por pequeña que está fuera, bueno, se compra la materia prima y se procesa acá. Pero siempre estamos obsesionados por los minerales. Pensemos en tecnología. Bueno, ok. Pablo Guerra, perdón, García nos dice que hablen de Petroperú. Ahí está, Ujú. para terminar. ¿Cómo analizas a Petroperú? No, complicado, porque a Petroperú no lo han dejado caminar, ¿no? A lo largo del tiempo. Ha sido pues fuente de caja, ha sido sí, de donde tengo recursos para el día a día y eso no viene desde ahora, ¿no? Los gobiernos han echado la Sí, mano. en algún momento lo inflaron en cantidad de personal, le bajaron la cantidad de personal, lo usaron de caja chica, lo dejaron de usar, lo quisieron vender, lo deshicieron, dejaron una parte, o sea, mucho tiene que ver el componente político, el que ha incidido en lo que queda de Petroperú en este momento, ¿no? Pero sus Lamentablemente. empleados ganaban y ganan bien. Yo me acuerdo a mis Ujú, colegas, como le decía, yo entré a Petroperú, gané el concurso, pero no ujú, ingresé, perdón. sí, Los que se quedaron llegaron a tener carguitos sí. y se jubilaron en el año 2005 por ahí, y hasta ahora tienen su sueldo, porque además eran cédula viva, hasta ahora tienen un sueldo de diputado, de congresista, ya son de mi edad y sí, tienen Algunas cosas fueron jubilados, siguen cambiando, ganando sí. lo mismo, pues es mucha plata. Fueron pasando en el camino en cuanto a pensiones, en cuanto a sueldos y todo, sí. García, pues, Sí, entre los camaradas o los compañeros, los nombraba 3 meses y se iban con el sueldo para toda la vida. sí. Hubo también esa parte de la cédula viva, se hizo que la cédula viva muera también. Además, nos Sí, mataron a todos sí, los empleados sí. porque dijeron, basta de abuso, cerraron la cédula viva que era para la gente que ganaba poco. Claro, si eres gerente que ganas 40.000 soles y te vas con cédula viva, ¿qué estado va a soportar eso? Eso es verdad. O sea que el señor Alan García seguramente está siendo juzgado allá en el cielo por todo el mal que nos ha hecho, digo yo. Ah, Ok, amigos, ha sido una conversación bastante pedagógica de Manuel Ego Aguirre, un amigo que nos hemos encontrado en la uni, nos hubiéramos podido encontrar antes si me quedaba en Petro Perú, ujú, seguramente, pero conoció a mi colega Federico Pardo, que también es físico, y hay varios otros físicos y matemáticos de la UNI que trabajaban en Petro Perú. Interesante aplicar las ciencias, matemáticas, la física en este campo. Poca gente puede creerlo, pero la física y las matemáticas tienen muchísimo que ver en en la exploración petrolera, incluso los electrónicos, hasta los mecatrónicos. Hay un ingeniero de la UNI, ingeniero mecánico, Julio, Julio, ya me olvidé el apellido, Julio Guerra me parece que es. Él le pidió, como tú, Schlumberger, ujú. le pidió hacer un robot para analizar los tubos, las tuberías, un robot. En las tuberías no puede ir caminando. Es como una ventosa, como un caracol, un robot caracol que se pega a a la tubería y avanza para analizar cómo está. Sí, registros de neutrones también se utilizan para eso, para ver fisuras, para ver soldaduras de tuberías. Sí, Así es, la llaman sí, los chanchitos también, los sí. chanchitos radioactivos. O sea que la ciencia está allí también en el petróleo. Es Gracias. más, es una fuente muy importante de avances tecnológicos. Muchos de los desarrollos médicos posteriores vienen de lo que se hace en investigación en la industria del petróleo.
Sí, por supuesto, y además cabe señalar que hay técnicas nucleares que nos permiten estudiar los pozos, Ujú. los contenidos de los pozos para verlas, para explorar los recursos naturales. Muy bien, amigos, vamos a ver si aquí hay alguien que dice que no podemos irnos sin responderle a su pregunta. Se llama Paul Gazprom. Ujú. Gazprom. Gazprom, la empresa rusa, sí. Dice, empresa estatal rusa ¿qué hizo para poder controlar el gas que abastecía a casi toda Europa? A ver. Mm. Bueno, hay que ver quién es el dueño del recurso, ¿no? Rusia tiene, y esa parte de Euroasia tiene muchos hidrocarburos, ¿no? El yacimiento de Bakú, por ejemplo, está en esa zona, que son los más grandes del mundo. Y Europa tiene el problema que no tiene recurso y tiene un invierno crudo. Entonces ha necesitado desde hace muchos años el gas para poder eh, tener calefacción en invierno. Y Así. entonces era una necesidad que Rusia le satisface hasta ahora. Entonces Claro. han ido generando dependencia con el tiempo y ahora pues están en problemas porque han tenido que volver a fuentes de energía como carbón o... Ay, Dios. Sí, Alemania, la sí, ecológica, quemando carbón. sí, sí, Increíble, ¿no? porque o sea, de otra forma no pasan los inviernos, pues son demasiado crudos. Muere mucho viejito. Sí, Menos mal que no estoy por ahí. sí. Ay, ay, ay. Caramba, aquí Farid insiste, dice un poco sobre las ecuaciones de Newton. No, pues, oye. No, vamos ahí. Ya no hay tiempo, amigos. Muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden de comunicar, compartir este video pedagógico de ingeniería, ciencia y tecnología. Esta es una universidad. Estamos prácticamente convirtiéndonos en una universidad digital para profesionales de ciencia y tecnología y también de política, de sociología. De todo vemos acá, amigos, pero tratado por académicos. Hasta los políticos que tenemos son académicos. Ayer fue, entrevistamos a David, a ver, estoy olvidando el nombre, Aguilar, me parece, un físico que nos habló también de ciencia y tecnología en el Perú y política. También hemos tenido a un físico, el que está en Alemania, que nos habla igual de la política de ciencia y tecnología de Alemania, en fin. Políticos y técnicos que sepan de ciencia y tecnología tienen acá el canal para comunicarse con todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, pero antes debo decirle, no olviden compartir, hagan like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y prepárense también para el Encuentro Científico Internacional 2026 de verano, año de elecciones. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.